Bueno, y acá ya tenemos a las próximas invitadas en nuestro living, porque tenemos que hablar del programa Familia Amiga, bueno, es un trabajo coordinado que además lleva adelante la ONG El Abrojo, y bueno, queremos conocer, ya hemos tratado mucho este tema aquí en La Mañana en Casa y también en las diferentes programaciones del canal, pero bueno, siempre es pertinente recordar, conocer cómo es este programa y sobre todo con la campaña Mejor en Familia, bueno, que busca invitar a más familias para que abran las puertas de sus hogares y reciban temporalmente a tantos pequeños y pequeñas que lo necesitan. Exactamente. Y bueno, para charlar de este tema en La Mañana en Casa, vamos a recibir a Natalia Echeverri, educadora social, integrante de la ONG El Abrojo. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Y por otro lado, a Belén Pombo, que es madre dentro de este sistema de acogimiento. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Bien. Bueno, creo que es pertinente poder contar un poco, ¿no? Más allá que lo hemos hecho, refrescar, recordar cómo funciona este programa. Son hogares temporales, pero que bueno, cuando uno piensa en la realidad que atravesamos, las observaciones que se hacen desde diferentes instituciones, organismos, la vulnerabilidad de las infancias, tener una familia de acogida que pueda, bueno, brindar cariño, brindar una cama, brindar un plato de comida, una mesa para compartir, es distinto muchas veces a otras realidades, ¿no? Sí, totalmente. En realidad es un relanzamiento de la campaña este año que estamos llevando adelante, que como bien lo definiste, trata de invitar a familias a que abran las puertas de su hogar para recibir transitoriamente niños, niñas, adolescentes con los que El Abrojo está trabajando en la actualidad, que bueno, tiene 2 proyectos que lleva adelante en esta modalidad de 24 horas, que quiere decir que viven con nosotros en una residencia, porque bueno, los cuidados familiares se encuentran temporalmente suspendidos. Entonces ahí es donde entra la importancia de poder contar con familias que, bueno, brinden estos detalles, este cariño, este pasaje un poco más liviano de la vida. ¿Cualquier tipo de familia puede ser parte del programa? Cualquier tipo de familia en sentido amplio. Tiene unos requisitos que tiene que ver con ser mayor de 25 años, con no estar en el registro único de adopciones inscripto, y esto tiene que ver por el carácter de la temporalidad y por el objetivo final, digamos, del programa. Y bueno, y estar trabajando claramente. Aquellos interesados se pueden postular a través de la página del Abrojo. Pueden estar aquellos que piensan que si no es una cuestión contraproducente para esos chiquilines, ¿no? El estar un tiempo y volver a desapegarse de esa familia, pasar a otra, volver a esta residencia. ¿Cómo impacta esto en los chiquilines, tener un hogar temporal? Sí, nuestra experiencia es que siempre suma. Bien. Suma para los dos lados, suma para la vida de la familia que abre las puertas y transita esta experiencia, y ahí, bueno, tenemos a Belén en primer plano, pero suma, por supuesto, para los chiquilines, porque el camino, esto tiene que ver o volver a vivir con su familia o pasar adopciones, pero también muchas veces todo ese tránsito de tiempo que viven con la familia amiga es la diferencia, marca la diferencia. Belén, además de saludar el hecho que estés participando del programa, también en el saludo a Belén a todas aquellas familias que se han decidido a participar del programa. En tu caso, ¿cómo fue la experiencia? En realidad, nosotros con mi pareja tenemos 2 hijos biológicos y dentro de nuestro plan fue siempre también adoptar. Por ese lado nosotros siempre nos interesó, nos llegamos a inscribir al RUA y en un momento nos acercan esta propuesta. Nos pareció muy interesante, que se acoplaba mucho a nuestra familia y también una experiencia única más allá de la adopción, por el hecho de que uno capaz que no pueda tener hijos. Lo hablamos con nuestros hijos, nos empezamos a involucrar. ¿Qué edades tienen ellos? Hoy en día tienen 18. 10 y 8. Sí, nosotros hace 5 años que somos familia amiga. ¿Y recibieron, por ejemplo, chicos de qué edades? Nosotros por ahora siempre tenemos la misma adolescente ya, tiene 16 años, va a cumplir 17, y bueno, nos acompaña desde hace 5 años, desde que nuestros hijos biológicos tenían 2 y 3 años. Una más de la familia. Chiquito. Sí, es. ¿Y cómo impactó en el día a día de la familia esto? En realidad, siempre desde el lado de sumar. Obviamente que cualquier crianza tiene un montón de cuestiones y que cuesta, no todo obviamente es color de rosa, más en niños que tienen toda una historia de vida atrás muy dolorosa en la mayoría de los casos. Obviamente que es un desafío, pero creo que no hay un momento que uno se pueda arrepentir
de lo que le está brindando al niño, niña o adolescente y lo que ese niño nos brinda a nosotros como familia. Es todas sus experiencias, todo lo que le estás dando a ese niño que si no está con la familia, en este caso está institucionalizado. O sea, la gran diferencia es que ese niño vive con una familia, disfruta del plato de comida, no sé. De una charla. De tener pijamadas, claro. Ayer ella tuvo pijamadas en casa, de las cosas que puede vivir que de otra manera no podría. Institucionalizado no podría acceder a eso. Y eso creo que es lo principal de ser familia amiga. No, pienso en todo lo que le puede sumar a estos chiquilines, ¿no? En este caso es la misma joven que ha estado con ustedes 5 años seguidos, la misma persona. Exactamente. ¿Y van notando esos cambios para bien? ¿De ella? ¿De ella? Sí. Cuando... Porque uno como un adulto responsable puede detectar algunos aspectos, ¿no? Esas carencias que decías que se detectó, que tuvo en la vida, que seguramente ya sabría contárselos, me imagino que contó un proceso, pero también después en la realidad cuando uno ve capaz que 5 años para atrás y lo compara con él ahora, debe haber un cambio. Es que nomás, por ejemplo, para contarles que cuando ella empezó con nosotros no sabía casi leer, no sabía casi escribir, no... Claro, ya prácticamente por entrar al liceo no tenía esas herramientas. Claro, sí, estaba en cuarta escuela, pero no contaba con esas herramientas. Hoy en día disfruta de la lectura, lee, escribe, está haciendo un liceo hermoso, no tenía grupo de amigos, hoy en día tiene un grupo de pares divino, ha encontrado cosas que le gustan, no sé, le gusta la danza, va a danza, ha encontrado aficiones que antes no tenía y a su vez dentro de la familia, nuestros hijos biológicos para ellos es un miembro más. Claro. Es su hermana. Exactamente. No, y también enriquece, ni que hablar la experiencia de esos chicos. Natalia, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un periodo de 5 años, pasan muchas cosas. Sí. 5 años más en una personita que se está formando. Pero ¿cuánto suelen durar los tiempos de acogimiento? Digamos, estamos hablando de una duración promedio, puede ser más, puede ser menos. Siempre nosotros decimos que esto tiene que ver con el caso a caso particular, la situación de cada uno de los chiquilines y de la separación de su familia de origen es muy particular. Nosotros tenemos un promedio de 2-3 años en la permanencia de las familias amigas, pero bueno, también es verdad que en nuestro país el tema de la adopción, cuanto más grandes son, en el caso de que no haya un reintegro familiar, más difícil es. Entonces, bueno, de alguna manera se prioriza la estabilidad ante las situaciones, pero claramente esto sí, depende de cada uno. Para entender, no es que hay un plazo de, no sé, 4 años y a los 4 años tienen que volver a la residencia o sí. Bueno, hay un plazo máximo. Sí, en realidad el plazo se dispone en función de cada una. El objetivo de Familia Amiga es ser un puente, es ser transitorio y por eso la diferencia con la adopción. Lo que sucede es que algunas veces la restitución a la familia no es posible y también las adopciones, cuantos más grandes son, mucho más difíciles son. Entonces, bueno, ahí se va tejiendo y armando a medida de la familia que realiza el acogimiento y a medida de las necesidades. En el caso de ellos, por ejemplo, imagino que al ser un adolescente de 16 años va a continuar hasta que cumpla la mayoría. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, y ahí hay un proyecto de vida compartido, sin duda, como parte de la familia, porque ya lo es. Sí, exacto. Digo, nosotros proyectamos que cuando ella tenga la mayoría de edad, obviamente ella va a poder decidir, hoy en día no está en su decisión si vive... pero bueno, si vive con nosotros en un hogar, pero obviamente cuando tenga 18, si ella se quiere quedar con nosotros, nuestras puertas obviamente están abiertas porque nosotros la sentimos como parte de nuestra familia, sea desde ese lugar o desde otro lugar, que también siempre nos planteamos eso, en el momento en que ella pudiera ser adoptada, nuestro lugar iba a ser desde otro, pero el acompañamiento iba a estar, porque el vínculo está formado. Claro, y las herramientas están también para que ella pueda tomar una buena decisión. A las dos les pregunto, pero cuando los papás y las mamás se acercan al programa, me imagino que se deben acercar con algún miedo, con alguna preocupación. Sí. ¿Cuáles son los casos más comunes de esos temores y cuáles lo fueron en tu caso, por ejemplo, también, Belén? En la generalidad los temores tienen que ver, nosotros siempre decimos, con las despedidas. ¿Qué pasa después de que se entabla el vínculo? Sobre todo cuando hay antecedentes, ¿no? Que hemos visto a lo largo y de eso lo trabajamos porque tiene que ver con la construcción de esta figura de ser justamente un puente
hacia, y que eso es significativo. Nosotros largamos la campaña que dice, bueno, que el acogimiento es temporal, pero la transformación es para siempre. Y es para siempre de ambos lados. Entonces, ese es uno de los miedos que se presenta. Nuestro principal miedo como equipo de trabajo es en realidad estar para acompañar y dar todas las garantías de acompañar el proceso de inclusión, que es mucho más complejo que el proceso de despedida. Entonces, bueno, esos son como mayoritariamente las dudas. Hay situaciones, hoy te lo consultaba, pero de niños o niñas o adolescentes que han ido a hogares transitorios, a familias de acogimiento, después volver a la residencia. Sí, sí. ¿Y ahí cómo es el retorno? ¿Es complejo? Quizás uno podría pensar que vuelve a un lugar... que es un paso para atrás, Sí, ¿no? pero no lo es. Porque seguramente, y nos ha pasado, y esto lo digo con la experiencia de Germina, de tener niños que vuelven siendo adolescentes y son otras personas. Tiene que ver con esto, con el haber recibido amor, afecto, atención, familia. Afecto, atención, vida en familia. Entonces, aunque tengan que volver, y quizás a nosotros también nos pese, porque nosotros queremos que siga viviendo en familia, claramente, es sin duda que siempre suma. Estamos hablando también de la transformación desde la mirada de los chicos. Ahora, ¿cómo se transforma esa familia también que recibe? Digamos, ¿qué se lleva esa familia de esa persona que se suma a ese núcleo? Y todo nos llevamos, o sea, experiencias, aprendemos con ese niño, niña, adolescente, porque obviamente nos toca vivir situaciones que escapan a nosotros, que en una familia típica no las vivís porque estás lejos de esas situaciones. Es que a nosotros nos pasaba al principio que ella hacía comentarios de cosas que le pasaban que para nosotros eran muy fuertes, de situaciones que había vivido, que las comentaba delante de nuestros hijos que eran pequeños. Y bueno, es aprender también a enseñarles las cosas que pasan hoy en día también afuera de nuestra casa y que pueden pasar y que le pasan a otros niños. Y es que ellos también se pongan en el lugar y se den cuenta de la vida que pueden tener. Ellos hoy en día, en un momento, salieron a todo el que tenía un hijo, iba y le decía, ¿y por qué no optás? Y porque ellos hoy en día son abanderados de esta campaña porque saben lo que les significa para ellos esta hermana, que nosotros le decimos, bueno, la hermana de corazón, todo lo que significó para ellos. Y el día que siempre lo hablamos, que se tuviera que ir o lo que sea, nosotros siempre estuvimos... hablamos de que, bueno, estaremos desde el lado que nos necesite, porque uno de nuestros miedos es que, bueno, que no pudiéramos. Por suerte, Germina apoya, tiene un grupo grande de gente que siempre nos está apoyando. Cualquier problema o situación que escape de nuestras posibilidades, siempre recurrimos a ellos. Ellos nos dan contención, tanto para la niña como para la familia. Entonces, no es algo que haga solo y que obviamente... Eso es muy importante, porque te lo iba a preguntar, Natalia, cómo se trabaja en conjunto durante todo este periodo, ¿no? Ese apoyo que decía Belén, que termina siendo fundamental, porque a veces puedes encontrarte como con situaciones que quedas como medio perdido, un teléfono, un mensaje. Sí. Cualquier tipo de crianza debe ser compartida, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, la crianza de nuestros propios hijos es en la red familiar, en la red de amigos. Acá hay que ampliar un poquito más. Claro. Pero sin duda que sin el acompañamiento... Es mucho más difícil transitarlo. No quiere decir que no sea posible, pero sin duda que es mucho más difícil. Y nosotros se pueden plantear miles de situaciones. Puedes decir, es mi responsabilidad, pero no es mi hijo biológico, entonces ¿cómo? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿No? ¿Hasta dónde tengo derechos y hasta dónde no? Sí, claro. Son como reglas que quedan ahí un tanto difusas, ¿no? Sí, de todas maneras, cuando se acerca una familia amiga y cuando el niño o adolescente pasa a vivir en familia... La responsabilidad de ellos. Pero en esto no de la responsabilidad de lo que puede pasar o no, sino que necesitamos que sea así porque para que sea uno más, tiene que vivir como uno más. Exacto. Entonces, tendrá un equipo que estará acompañando con más cercanía, con menos cercanía, cuando sea necesario,
pero sin duda tiene que ser, para ser parte hay que vivirlo, ¿no? Sin duda. Y bueno, para aquellos que quieran transitar por esta experiencia, está la dirección de correo electrónico allí del programa Mejor en Familia. Y si hay alguna otra vía también para comunicarse. Pueden acceder a la página del Abrojo y allí hay toda una parte de un sector de acogimiento familiar, un formulario, lo completan y nosotros nos ponemos en contacto y empieza una serie de entrevistas que también termina con una evaluación de INAU, por supuesto, en donde, bueno... todo esto es con INAU, hay que recalcar. Exactamente. Hay una parte que la gestiona el Abrojo, en el entendido de los primeros contactos, las primeras entrevistas, y después el equipo de acogimiento familiar de INAU es quien continúa, y cuando la familia amiga ya es nombrada como tal, comenzamos todo el trabajo con el niño, niña o adolescente. Bueno, Belén Pombo y Natalia, muchísimas gracias por haber venido por la mañana en casa para hablarnos de este tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno.